Bienvenidos otra vez a Discutamos México. El día de hoy discutiremos el porfiriato, en especial la figura de Porfirio Díaz, su vida y su obra, que da para mucho. Contamos con la presencia del profesor Carlos Illades. También contamos con la presencia de Alfonso de María y Campos. También contamos con la presencia de Carlos Tello. Bueno, pues aquí estamos discutiendo este tema, el porfiriato, discutiendo sobre todo en este primer momento la figura de Porfirio Díaz. Y lo bueno de discutir la figura de Porfirio Díaz es que no hay manera de aburrirse, siempre causa pleitos, siempre causa pasiones. Y a mí me gustaría empezar esta discusión planteando una provocación para ustedes tres y que a partir de ahí empezáramos. Este hombre que tantos hombres fue, que fue Porfirio Díaz, que fue este señor de Oaxaca, este caudillo, este liberal, este antijuarista, este golpista, este presidente, este expresidente, este hombre de Estado, este exiliado, este hombre que tantos fue virtud o fueron las circunstancias? Bulnes, ese malévolo porfiriano, decía que a pesar de alabar y admirar mucho al presidente Díaz, decía que en realidad las circunstancias por el ferrocarril, los cambios en el mundo, la modernización, la comercialización, todo, las condiciones estaban dadas para que surgiera alguien así. Entonces, ¿qué? Porfirio Díaz, ¿hay virtud o son las circunstancias lo que lo dan? ¿Qué podemos decir de la virtud del hombre? Si virtud tuvo. Yo diría que son las dos cosas. El ascenso del porfiriato coincide con una serie de regímenes, digamos, de tipo autoritario, sobre todo en América Latina, pero también al lado, digamos, de esta característica común está el hecho de que Porfirio Díaz logró tener, digamos, la energía, la voluntad suficiente, la capacidad de mando para crear en muchos sentidos el México moderno. Yo creo que uno de los aspectos más relevantes de Porfirio Díaz, más allá, digamos, de los contrastes o de los conflictos que genere su personalidad y su mandato, es que es prácticamente el que sienta las bases del México moderno. Definitivamente coincido con Carlos. Se trata realmente de una coyuntura muy larga, pero también de una personalidad, de un hombre tenaz, de un hombre que se forma a base de una ambición personal, pero también de una tenacidad y de una lucha por la independencia y por la consolidación de la independencia, de soberanía de México frente a las invasiones. Realmente lo que sí le da la circunstancia especial a Porfirio Díaz es que resulta ser el hombre del momento, con esa virtud y esos rasgos personales, de participar en el movimiento contra la intervención francesa, que lo hace verdaderamente uno de los hombres claves en la lucha victoriosa de la República contra el imperio. Entonces realmente eso es lo que le va a dar un capital político que él no abandona en su retiro de Oaxaca, sino que lo sigue cultivando y lo sigue ambicionando. Tenía, por razón de historia y de biografía, un conflicto personal con Juárez, porque si bien el pensamiento de ambos es bastante similar respecto al liberalismo mexicano, respecto también del desarrollo económico de la modernización de México, pero le toca a Porfirio Díaz llevarlo a cabo. Justo es porque ambos son oaxaqueños, que es un dato que no hay que perder de vista, de una generación diferente. Porfirio Díaz nace en 1830 y una generación anterior es la de Juárez, y hay un combate personal. Hay una anécdota que yo quisiera recordar muy importante, del momento en que Juárez le pide al hermano de Porfirio Díaz, que es a su compinche en los primeros movimientos, el Chato Díaz, que era gobernador de Oaxaca, que vaya y reprima a los juchitecos. Y va y reprime a los juchitecos con toda violencia, el hermano de Porfirio Díaz. Después, durante el movimiento del Plan de la Noria contra Juárez, se levantan los hermanos, Díaz se va por el lado del Golfo, después va a estar exilado un tiempo, y por otro lado se va por el lado de la costa
del Pacífico, el Chato, y cae en manos de los juchitecos que había reprimido y a los que no les había regresado una estatua de San Vicente. Y se las devolvió con los pies cortados en una caja para decir que no cabía en la caja y se las devolvía así. Al hombre pues lo hacen caminar sobre brasas con la violencia tradicional de esa zona de México y lo cuelgan de cabeza. Cuando Porfirio Díaz llega al poder y hace la primera visita en el primer periodo a Juchitán, lo que hace es dar becas para que se estudie en lo que era la Escuela Positivista de Oaxaca o para que se estudie en el Colegio Militar. De ahí salen dos hombres muy importantes de esas 6 becas. Uno es Rosendo Pineda, hijo de un francés de la intervención francesa y de una india zapoteca, y el otro pues va a ser uno de los principales generales de la represión en las huelgas de Río Blanco. Entonces aquí se tienen justamente los dos extremos de Porfirio Díaz y esa lucha de ese hombre por consolidarse con su ambición y con su personalidad en un mundo que necesitaba de una figura de esa naturaleza y que él tenía esas características. Sí, bueno, yo también quisiera resaltar, como lo acaba de hacer Alfonso, la relación de Díaz con Juárez. Me llamó la atención que llamaras a Díaz antijuarista. Yo no lo consideraría así. Díaz fue paisano de Benito Juárez, discípulo de Benito Juárez en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, general, coronel y general de Benito Juárez durante la Guerra de Reforma, amigo de Juárez, colaborador de Juárez, y finalmente fue Porfirio Díaz, después de levantarse en armas contra el propio Juárez, quien construye en México, ahí es donde sí es efectivamente antijuarista, quien construye el culto oficial a Benito Juárez, ¿no? Bautiza la Avenida Juárez, se inaugura hace exactamente 100 años el ahora. Hemiciclo, lo que el van a hemiciclo, construir. y tiene en sus memorias y en algunos discursos frases muy elogiosas y aparentemente sinceras con respecto a Benito Juárez. Yo creo que Díaz, de hecho, se asumía a sí mismo como un continuador de la obra de Juárez, como un continuador de la ideología liberal que triunfó en la Guerra de Reforma y que se consolidó después del triunfo contra la intervención francesa. Claro que con las características de un México que tenía leyes liberales, sí, pero no era de tradiciones y de costumbres liberales, ¿no? Así veré yo a Juárez con respecto a Díaz con respecto a Juárez. Sí, pero lo que yo quería provocaros era lo siguiente. Es un Maquiavelo, Porfirio Díaz, es un Bismarck, es un hombre que va ensayando y errando y va componiendo, tiene una noción muy clara de cómo llegar al poder, o se va cocinando en el camino y las circunstancias van dando para que el hombre tenga la durabilidad que tuvo. Sí, yo creo que hay un aspecto de continuidad que es muy importante. Buena parte del funcionamiento de la maquinaria política durante el Porfiriato, o al menos una parte sustantiva, se genera en la época de Juárez.